con todos los participantes. El cuerpo médico del Hospital San Bartolomé agradece su grata participación y le da la bienvenida nuevamente al retomar las actividades académicas del día de hoy. Para empezar las actividades de la tarde, tenemos la grata participación de la doctora Carol Milagros Navarro Alba, médico anestesiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con el tema paro cardíaco durante el embarazo y RCP en la gestante, la cual agradecemos su participación, doctora, y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Veo que hay poca gente, seguro están viendo el partido de Rusia-Croacia, que está bien interesante. Bueno, pero este también es un tema muy interesante para todos, es el tema de lo que es reanimación cardio-cerebro-pulmonar en la paciente embarazada. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Bueno, primero es proporcionar una información actualizada sobre los aspectos más relevantes en el manejo de una reanimación cardio-cerebro-pulmonar en mujeres gestantes con el fin de mejorar los resultados del binomio madre-hijo. Toda la información, casi toda la información ha sido sacada de la última guía del 2015 publicada en el Journal Cardiology y también de la revista colombiana, tenemos una referencia del doctor Vasco que hace bastante de lo que es colapso materno, ¿no? y la reanimación también cardio-cerebro-pulmonar en una gestante. Un poco para recordar con respecto a qué salió en las guías del 2015, en qué hicieron tomaron base primordial en estas guías, ¿no? Ellos mencionaban que para que un paciente tenga una buena evolución, tenga una satisfacción, una calidad y una gran seguridad, deberían haber personas que estén educadas en equipo, que haya protocolos, políticas y procedimientos y que haya una programación de una organización de cultura. Es decir, previo a una reanimación, debería existir equipos que estén capacitados para poder realizarla. Entonces, ¿a qué se llama paro cardiorrespiratorio? Es la cesación abrupta de la función cardíaca. En las guías del 2015, nosotros ya sabemos que existen 5 eslabones de la cadena de RCP, pero en el 2015 estos eslabones fueron divididos en 2 partes, aquellos que van a ser intrahospitalaria, como lo que vamos a ver hoy día, y aquellos que son extrahospitalaria. Ya sabemos que son los 5 eslabones y donde vemos que el eslabón 1, 2 y 3, donde son reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencia, el RCP, de respuesta inmediata o básico y la desfibrilación rápida, que es cuando el DEA llega, esto puede ser dado por reanimadores legos. ¿Quiénes son los reanimadores legos? Y una vez más, aquí otra vez las guías del 2015 refieren que son toda aquella persona capacitada para poder hacer una reanimación. Y posteriormente ya son el servicio de emergencia y el soporte post-RCP, que ya está dado, bueno, con ayuda de laboratorios y con las unidades de cuidados intensivos. Un punto acá importante, yo quisiera a ver quién se pone la mano al pecho y dice, sí, en mi hospital habemos grupos que estamos capacitados para la reanimación. Yo hace 3 años trabajaba en el San Bartolomé y todavía no tenían un grupo que estaban con reanimación. Incluso en mi hospital todavía se llama la famosa emergencia roja, donde corren residentes de anestesiología, residentes de otros servicios y corre el intensivista, pero es simplemente corren porque saben que tienen que ir ante una llamada de emergencia, pero no es un protocolo estructurado donde se sepa qué función va a cumplir exactamente cada uno. Entonces, por eso existe el famoso llamado código azul, que es la activación de un protocolo que permite aplicar de manera organizada estos 5 eslabones en medicina de emergencia. Entonces, el paro cardiorrespiratorio en una paciente gestante se presenta entre 12.000 a 30.000 embarazos a término. Hace algunos años Estados Unidos hizo un estudio con respecto a que cuando sucedía un paro por cada 12.000 gestantes a término, la sobrevida era de un 58%. Pero bueno, probablemente ellos lo hicieron porque sus unidades están bien implementadas, los participantes o sus equipos están bien capacitados.
¿Cuáles son las causas para que suceda un paro cardíaco en una gestante? Bueno, tenemos los trastornos hipertensivos del embarazo, que posteriormente van a ser hablados, entre ellos preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hell, las hemorragias obstétricas masivas, complicaciones tromboembólicas, entre ellas el embolismo por líquido amniótico, y las infecciones severas, ¿no? Aquí tenemos la sepsis. Luego vemos que la mortalidad materna y perinatal posterior a una reanimación cardiopulmonar va a ser superior en aquella paciente que no está embarazada. Y la sobrevida materna va a ser de un 7% debido a que las gestantes presentan alteraciones tanto anatómicas y fisiológicas que no permiten que la reanimación básica y avanzada sean muy efectivas. Entonces, ¿cuáles son esos cambios anatómicos y fisiológicos en la gestante? ¿No? Bueno, vemos que en la vía aérea se va a presentar edema, va a haber hiperemia, fragilidad de las mucosas, de toda la parte respiratoria. Por lo tanto, va a haber una mayor incidencia de intubación fallida. Luego vemos que a nivel respiratorio también va a haber una mayor predisposición a lo que es la hipoxemia y la acidosis, ya que van a existir mayores periodos de apnea. Vamos a encontrar que el útero grávido va a levantar o va a desplazar el diafragma de 4 a 7 centímetros hacia arriba, ¿no? Y lo que va a producir es una disminución de la capacidad residual con una disminución de la distensibilidad torácica. Por lo tanto, va a haber una mayor dificultad en hacer una reanimación. Va a haber una mayor demanda metabólica e incremento del consumo de oxígeno en un 40%. De igual forma vemos que también hay alteraciones a nivel cardiovascular, va a haber una disminución de la presión diastólica y vamos a tener la famosa compresión aortocava, ¿no? por el útero grávido, que luego de la semana 20 va a producir el síndrome de hipotensión supina. También vemos que va a haber alteraciones en el sistema gastrointestinal, donde vamos a tener una mayor predisposición a todo lo que es de regurgitación de los líquidos, del contenido gástrico, por lo tanto, una mayor broncoaspiración, ya que hay una disminución del tono del reposo del esfínter esofágico, va a haber un incremento de la presión intragástrica y un retardo del vaciamiento gástrico. Entonces yo les pongo aquí un caso clínico. Esto es algo que se presenta siempre, lo vemos, lo ven ustedes, ¿no? Porque acá creo que habemos anestesiólogos, ginecobstetras, ¿no? Yo les presento, hay una gestante en centro obstétrico de 29 años de edad, de 37 semanas, cesárea anterior una vez, con diagnóstico de preeclampsia severa. Encontramos que la presión está en 170/100, a quien se le indica infusión de sulfato de magnesio y que en pocos minutos presenta sofocación, náusea, debilidad muscular, depresión respiratoria, que finalmente termina en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿y ahora qué hacer, no? Nosotros nos ponemos nuestra cara, ¿qué? ¿Y ahora? Llamo ¿a quién? No sé, al Chapulín Colorado, no sé. Entonces, ¿quién nos podrá ayudar? Lo primero que debemos saber es entonces cómo responder inicialmente al colapso materno. Llámese que colapso, ¿a qué llamamos colapso? Es aquella depresión brusca de la conciencia que va a tener alteraciones a nivel cerebral y va a tener también alteraciones a nivel cardiovascular y respiratoria, ¿no? Entonces, juntos hacen un colapso materno y esto vendría a ser una emergencia. El segundo punto es saber cuáles son las modificaciones con respecto a los eslabones del RCP en una gestante. ¿Hay modificaciones? ¿Es la misma secuela que se sigue? Y 3, ¿cuál es el papel de la histerotomía de emergencia en una gestante que no responde a maniobras de RCP? Entonces, primero vemos cuál es la respuesta inicial al colapso materno. Hace algunos años ya la FIGO, ellos publicaron que ante un colapso materno, la primera ayuda que todos deberíamos conocer, el personal de salud que trabaja en un hospital materno, perinatal o infantil, debe saber que ante un colapso, primero posicionar a la paciente gestante en decúbito lateral izquierdo por lo menos en 15 grados. Administrar oxígeno al 100% y tener un buen acceso venoso para poder administrar fármacos. Luego debemos conocer cuáles son los diagnósticos diferenciales de las causas de colapso materno. Entre ellas tenemos las no obstétricas y las obstétricas, ¿no? Entre las obstétricas tenemos hemorragia, trastornos hipertensivos, síndrome de HELP, embolismo de líquido amniótico, cardiomiopatía periparto. Y de las causas no obstétricas, embolismo pulmonar, sepsis, shock séptico, enfermedad cardíaca, toxicidad por anestésicos locales, aquí toxicidad también por sulfato de magnesio y finalmente lo que es trauma. Entonces, ¿cuáles son los eslabones de la RCP en una gestante?
Como vemos, es muy parecido o es igual, por decirlo así, a un RCP en una persona normal, ¿no? Primero, vigilancia y prevención. Segundo, reconocimiento y activación del sistema de emergencias. Tercero, RCP de calidad inmediata. Cuarto, desfibrilación rápida. Y quinto, un soporte vital avanzado y de cuidados postparto. Entonces, primero vamos a ver lo que es el primer eslabón, que es la vigilancia y prevención. En las guías del 2015 hacen referencia a que toda paciente gestante debe estar monitorizada y CATEL hace una puntuación para poder hacer esa monitorización. Se dice que una paciente para que llegue a un paro cardiorrespiratorio por lo menos ya han pasado de 7 a 8 horas. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de haber hecho algún seguimiento para esta paciente con esta tabla. Esta tabla está publicada en las guías del 2015. Es importante que sus hospitales lo tengan. Luego, en el segundo eslabón, vemos el reconocimiento y activación del sistema de emergencia. Y como ya les había mencionado, nosotros debemos activar el código azul. El código azul se activa y ya todos los hospitales deberían saber que cuando hacen la llamada de código azul debería acercarse un anestesiólogo, un ginecobstetra, un neonatólogo y un personal de enfermería y obstetricia. Y cada uno debe tener alguna función. En muchos países, como por ejemplo Colombia, cuando activan ya el código azul, todo el mundo ya sabe qué hacer, qué función seguir. La enfermera sabe que ella pondrá las vías, vendrá el anestesiólogo y se encargará de la parte de vía aérea, el ginecobstetra junto con ayuda de otro personal serán los que harán la reanimación cardíaca. En 3 vemos la respuesta, el tercer eslabón vemos el RCP de buena calidad, ¿no? Y aquí en la gestante, ¿en qué sí varía, no? Varía en que nosotros debemos hacer una desviación manual del útero hacia la izquierda al menos en 15 grados para aliviar la compresión aorto-cava. La diferencia del 2015, de las guías del 2015 con las guías del 2010, ambas dicen lo mismo, solo que en las del 2010 también refieren la colocación de la paciente con una rampa que la pueda desviar hacia el lado lateral en unos 15 grados. Sin embargo, en las guías del 2015 refieren que no importa la lateralización de la paciente, más sí del útero. ¿Por qué? Porque lo más importante es hacer una buena compresión cardíaca que sea de alta calidad, ¿ya? Entonces, pero si puedes hacer la reanimación lateralizada a tu paciente, bien, pero lo ideal es la buena compresión y sí lateralizando solamente el útero. Se inician las maniobras básicas de RCP y hay que recordar que en el tercer trimestre las compresiones torácicas se deben hacer 2 pulgadas más arriba del punto external de lo habitual por el útero grávido, ¿no? Entonces, esto de acá es un cuadro sacado de las guías del 2015 donde en qué se toma, cuál es el punto importante acá, realizar las compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto, comprimir a una profundidad mínima de 5 centímetros y se dice que en aquellos pacientes obesos puede ser hasta 6 centímetros, permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión, hay que reducir al mínimo las pausas de compresiones, no debemos parar, y ventilar adecuadamente 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación durante 1 segundo y asegurando que se produzca la elevación torácica. Aquí mismo en el tercer eslabón, para recordar un poco lo que es el síndrome de compresión aorto-cava, esto sucede generalmente cuando la gestante está en decúbito supino, es secundario a la compresión de los grandes vasos aorta y cava inferior a nivel intraabdominal. Aquí podemos ver cómo el feto hace una compresión a nivel de la aorta y la cava, ¿no? Y que después nosotros lateralizando el útero podemos nosotros descomprimirlas. ¿Y esto qué es lo que va a producir? Produce un bajo gasto cardíaco donde hay una reducción del volumen sistólico por reducción o ausencia del retorno venoso. De igual forma, para poder hacer una buena RCP, nosotros tenemos que colocar una tabla rígida debajo de la paciente. Muchas veces creemos de que haciendo una RCP sobre la cama de la paciente vamos a lograr hacer una RCP de buena calidad y eso no es cierto. Hay que tenerla en una superficie plana y dura para poder hacer una buena compresión. Pero hay que tener cuidado en aquellos pacientes que van a tener trastornos de coagulación porque podemos producirles hematomas y fracturas cuando hacemos la compresión y también producirles fracturas costales.
El manejo de la vía aérea se permeabiliza luego de acuerdo al posicionamiento materno y hay que agregar oxígeno suplementario al 100%. Y esto es importante, hay que tener dispositivos de succión, o sea, hay que tener dispositivos de aspiración, ya que las mucosas son muy friables. En el eslabón número 4, ya viene el tema de la RCP avanzada en sí, y donde nosotros vamos a identificar el ritmo del paro, ¿no? Vamos a desfibrilar si es que el ritmo es desfibrilable y no si es que no lo es. Toda unidad, tanto de emergencia, en pisos, en anestesia, en sala de operaciones, debemos tener un coche de paro. Y en esos coches de paro, obviamente, hay un desfibrilador, que es un monitor. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para hacer la monitorización electrocardiográfica. Los 4 ritmos probables de paro son, dentro de los desfibrilables, tenemos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y los no desfibrilables, donde encontramos asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Hay que recordar que los ritmos no desfibrilables son los más frecuentes en gestantes, ya que estos son los que se acompañan con hipovolemia. Y este es un punto importante, ¿no? Muchos dicen, pero desfibrilar en una gestante, y hay que recordar, la desfibrilación no está contraindicada en un embarazo. Pero si es que nosotros encontramos que tenemos el ritmo desfibrilar, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, primero, lo que ya sabemos, alejar a todas aquellas personas que están alrededor de la paciente. Luego, hay que recordar que el monitor fetal debe ser retirado desde el inicio de la reanimación. Nosotros, si tenemos una buena reanimación materna, tengan por seguro que va a haber una buena reanimación fetal, sobre todo la madre antes del feto. Se debe hacer una descarga eléctrica con 200 joules si es que tenemos un equipo bifásico y 360 joules si es que tenemos un equipo monofásico, ¿no? Bifásico, hay que recordar que es una onda que va a ir en doble sentido, y monofásico, que es una onda que va a ir solamente en un solo sentido. Nosotros debemos reiniciar inmediatamente las compresiones, ya lo hemos mencionado, de 100 a 120 latidos por minuto. A los 2 minutos debemos analizar el ritmo y comprobar la presencia del pulso carotidio para poder definir si es que ha habido ya el retorno de la circulación espontánea. Recordar que si después de la tercera descarga persiste el paro cardiorrespiratorio, debemos administrar 300 miligramos de amidarona. La amidarona está en nivel D, ¿ya? Y no está contraindicada en el embarazo. Entonces, se puede poner 300 en bolo, ¿no? Y repetir la mitad de 150 miligramos si es que en la quinta descarga no responde, siempre y cuando, obviamente, sea un ritmo desfibrilable. Y dentro de los ritmos no desfibrilables tenemos la sistolia, pero primero hay que ver si realmente es una sistolia, ¿no? Ha pasado que muchas veces dice, estás en asistolia y sin embargo los electrodos se han salido. Entonces, primero es lo que debemos averiguar. Luego, igualmente debemos asegurar la vía aérea, ¿no? Continuar las compresiones torácicas, no debemos dejarlas. Y administrar adrenalina endovenosa, 1 miligramo, ¿no? O intraóseo, cada 5 minutos. Posteriormente, recordar que la vasopresina, que se pone 40 unidades, reemplaza a la adrenalina y es de dosis única. Seguido de una solución salina de 20 mililitros. Como casi todas los ritmos no desfibrilables, que son más frecuentes en la gestante, se acompañan de hipovolemia, entonces se recomienda que se debe administrar cloruro de sodio, algunos dicen 250 cc en bolo. Y aquí vienen a establecer las posibles causas de la 6H y la 6T. Nosotros ya sabemos cuáles son las 6H y 6T en un paciente normal, ¿no? Pero en la gestante, ¿qué pasa? Aquí tenemos que reconocer que las causas de un paro cardíaco pueden ser producidas por una eclampsia, síndrome de Gel, sepsis, hemorragias, preeclampsias, placenta previa. En la parte de hipoglicemia, reconocer si la paciente tiene un hígado graso. En la 6T vemos el derrame pericárdico, estados procoagulantes, tromboembolias, enfermedades coronarias, toxicidad por sulfato de magnesio, anestésicos locales, ¿no? Y neumotórax o traumas, bueno, puede ser también por la colocación de un catéter venoso central. En el quinto eslabón, que es el soporte de vida avanzado y ya los cuidados post-paro, vemos que una vez más el aseguramiento de la vía aérea. Aquí hay que considerar que la vía aérea debe ser manejada por un personal que sabe. Si no es un anestesiólogo, si no es un intensivista, es un emergencista, pero alguien que sepa intubar, ¿no? Porque a veces se meten a querer hacer y en lugar de ayudar dañan más a la paciente.
¿no? Aquí debemos asegurar que una vez intubada la paciente se debe conectar a una línea de CO2 para ver cuánto es la presión que está saliendo del ETCO2. Ya que si nosotros encontramos una presión de CO2 menor a 10 milímetros de mercurio, quiere decir que la compresión no está siendo efectiva. Luego tenemos que ver la verificación de los accesos venosos, debemos seguir monitorizando el ritmo cardíaco, usamos fármacos, seguimos con la compresión torácica. Y acá existen 3 puntos, ¿no? En las guías de 2015 también refieren que si la paciente lo necesita y se tienen que agregar a los protocolos, vendrían a hacer la ecografía transesofágica, en el caso de embolia por líquido amniótico, la utilización de máquina extracorpórea, ¿no? Si es que se necesita hacer una recesión torácica inmediatamente para hacer una compresión manual del corazón, ¿no? Posteriormente a esto, la paciente será llevada a sala de operaciones. Si es que se hizo una histerotomía de emergencia, se tendrá que llevar a sala de operaciones para hacer revisión de hemostasia. Posteriormente a UCI y manejar lo que es la hipotermia, ¿no? Nosotros al asegurarnos la vía aérea, ¿qué cosa vemos? Bueno, el objetivo es una intubación precoz y una ventilación con oxígeno al 100%, esto ya lo hemos mencionado. Hay que recordar que existe el riesgo de aspiración, debemos hacer la maniobra de Selig o la maniobra de Burr. Estas pacientes presentan hipoxemia rápidamente, ¿no? Por la condición en la que ellas están. Y hay que recordar que la intubación debe ser con un tubo menor que en una paciente normal, por lo ya dicho, ¿no? Porque hay alteración a nivel de de la vía aérea. También hay que ver que el laringoscopio debe ser de mango corto, ya que las mamas pueden dificultar la intubación o hacer la colocación de la rampa, ¿no? Si es que nosotros hemos tenido una paciente que ha presentado un paro cardiorrespiratorio por toxicidad de sulfato de magnesio, también saber cuál es el antídoto, ¿no? Si tenemos cloruro de calcio a la mano al 10%, le administraremos 30 centímetros cúbicos, y si tenemos gluconato de calcio al 10%, será 2 a 4 miligramos por kilo. Acuérdense que siempre debe ser en infusión endovenosa lenta y diluida. Si es que en caso hemos tenido toxicidad por anestésicos locales, también las guías de 2015 agregan lo que es el intralipid, ¿no? La emulsiones de lípidos al 20%, donde la dosis es de 1 mililitro por kilo cada 5 minutos o 2 dosis al 0,25 mililitros kilo minuto hasta encontrar la circulación espontánea. Entonces, este es un cuadro, resumen de lo que hace las guías del 2015, ¿no? Donde ellos refieren, ¿no? Que primero debe haber la actuación del equipo que va a llegar hacia la reanimación, sabiendo que tenemos que hacer compresiones de alta calidad, desfibrilación cuando esté indicada, y hay que monitorizar la RCP de calidad, ¿no? Cuando se llama de calidad, lo vuelvo a mencionar, cuando las compresiones son buenas. Llega el equipo de resucitación materna posterior a lo que es el llamado código azul, y se hará las intervenciones en la gestante, ¿no? Donde habrá un manejo adecuado de la vía aérea, administraremos los medicamentos, y si la paciente está recibiendo magnesio endovenoso, hay que darle su antídoto. De la misma forma, hay que considerar la etiología de la parada cardíaca, y hay que hacer intervenciones obstétricas, mantener el desplazamiento del útero hacia la izquierda, hay que recordar acá que puede ser que si nosotros ya no tenemos una reanimación, la reanimación no se ha dado dentro de los 4 minutos, posteriormente se lleva a una cesárea o a una histerotomía de emergencia, antes llamada la famosa cesárea perimortem, ¿no? Que lo vamos a ver acá. Katz hizo un estudio desde 1984 hasta el 2004, donde vio 32 casos de paro cardiorrespiratorio, y lo que él encontró fue que durante 4 minutos de reanimación, si no se hacía la cesárea, entonces tenía menos sobrevida tanto la madre como el feto. Entonces, la histerotomía de emergencia debe hacerse en el lugar donde ha sucedido el paro. Es por eso que, otra vez les vuelvo a repetir, el código azul debe estar conformado por un ginecobstetra, un anestesiólogo, una enfermera que también ayude a instrumentar, y la misma obstetriz que va a ir ayudando también a la canalización de vías, y el neonatólogo, ¿no? Para la recepción del feto. Esta se hace cuando es por encima de las 20 semanas, ya que el útero se encuentra a nivel o por encima del ombligo, así el feto no sea viable.
La evacuación uterina termina con la compresión aorto-cava y esto va a mejorar la hemodinamia materna. Cuando hay viabilidad fetal, los desenlaces van a mejorar si la histerotomía se realiza dentro de los 4 minutos de la reanimación inefectiva, ¿no? Dentro de los cuidados post-resucitación tenemos que la paciente, una vez que se ha hecho la reanimación y la paciente sale, se la llevará a una unidad de cuidados intensivos. Si es que no se hizo la histerotomía, se logró reanimarla dentro de los 4 minutos, se mantiene el útero desviado hacia la izquierda. Debemos evitar la hipertermia, la temperatura debe ser siempre por debajo de 32. ¿No? Está recomendado ya desde el 2010, administrar oxígeno, evitar la ventilación excesiva, ¿no? Ya que esta puede ayudar a más hipotensión, mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, monitorizar la glicemia, ¿no? Y esta es una lista de chequeo que también sale en las guías del 2015 y es para el manejo del paro cardíaco en la gestante, ¿no? Entonces, dentro de pedir ayuda, ¿no? Te dice todos los puntos que ustedes deben tener, tanto en el C, A, B, D y en el E, ¿no? Entonces, es una guía que yo les invito a revisar, las guías del 2015, es bien extensa y ahí van a encontrar esta lista de chequeo que es muy importante. Y finalmente las conclusiones, ¿no? Primero entonces, y esto no me canso de repetirlo porque de verdad es bien importante que ustedes formen grupos de RCP, ¿no? Es importante que activen un código azul obstétrico con respuesta adecuada para la realización de histerotomía de emergencia oportuna si fuera necesario. Las compresiones torácicas tienen que ser de buena calidad, deben ser 2 pulgadas por encima del punto esternal habitual. Ante cualquier intervención requerida para mantener la función hemodinámica materna es apropiada aún por encima de los intereses fetales. La desviación manual uterina debe ser 15 grados a la izquierda para disminuir la compresión aorto-cava. Se deben administrar los medicamentos y la desfibrilación debe ser tan igual que en una paciente no obstétrica. Debe haber un manejo avanzado de la vía aérea y para esto debe haber el personal especializado y capacitado para poder hacerlo. Los cuidados por resucitación óptimos para la madre y para el neonato, ¿no? Deben ser. Hay que considerar la histerotomía de emergencia si no hay retorno de la circulación espontánea después de los 4 minutos, ¿no? Y lo más importante, realización de simulacros y de ayudas cognitivas como listas de chequeos, que ya se las presenté, para poder minimizar la posibilidad de omisión de pasos críticos durante la reanimación cardiopulmonar. Esta simplemente es una exposición. Realmente, ¿cuándo es donde nosotros vamos a actuar? Mediante talleres de simulación, donde nos hagan presentación de casos clínicos y nosotros podemos actuar. Y así ustedes poder formar sus grupos de reanimadores legos para que puedan salvar una vida. Y por eso es que los dejo con esto, ¿no? Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carol. Agradecemos su grata participación. Continuando, algunas preguntas de los participantes, por favor. Bueno, ya que no hay ninguna consulta, vamos a proseguir con las ponencias. Perdón, disculpen, es por ello que ya terminó con la ponencia de la doctora Carol. El cuerpo médico del Hospital San Bartolomé le agradece su participación, doctora, y le va a hacer presente de un certificado, doctora. Continuando con las participaciones, vamos a invitar, y tengo el gusto de hacer presente a la doctora Mariana Contreras Nogales. Ella es médico anestesióloga, asistente del Hospital Guillermo Cailín de la Fuente. Por favor, doctora. La ponencia que nos va a dar la doctora es cefalea postpunción de la dura madre. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Bueno.
Buenas tardes, soy anestesióloga del Hospital Guillermo Cailín de la Fuente y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de cefalea postpunción dural. ¿Cuántos de nosotros no tenemos estas complicaciones anestésicas con más o menos frecuencia? Pero ¿qué hacer al respecto? ¿Qué tan serio puede ser tener una punción dural accidental y posteriormente una cefalea postpunción dural? ¿Estamos adecuados a todo lo que implica una cefalea postpunción dural y la responsabilidad que conlleva frente a nuestro paciente? ¿Le damos la importancia que realmente necesita o no? Entonces, ahora les voy a presentar una serie de trabajos donde nos puede de repente dar otra perspectiva sobre lo que significa la cefalea postpunción dural. Según la Sociedad Internacional de Cefalea, la cefalea postpunción dural es la que cursa dentro de los 5 días posterior a una punción dural accidental. No tiene una mejor causa y viene acompañada usualmente por rigidez de nuca, síntomas auditivos, síntomas visuales. Pueden revertir espontáneamente a las 2 semanas o posterior a una aplicación de parche hemático. A diferencia del 2012, el criterio ha cambiado, porque en el 2012 incluía criterios como que a los 15 minutos del cambio de posición para la sedestación aumentaba la cefalea y con 15 minutos de volver a la posición supina podía remitir la cefalea. Sin embargo, ahora se han descrito cefaleas postpunción dural atípicas, que no se comporta de la manera donde usualmente podemos observar. Típicamente, se comporta como una cefalea fronto-occipital y tiene un componente fuertemente posicional. Se ha demostrado que en un 25% pueden ocurrir luego de los 3 días y no dentro de las 48 horas como usualmente vemos. Hay que tener en cuenta que la cefalea es la complicación más frecuente en la anestesia neuroaxial, principalmente en la anestesia obstétrica. En Estados Unidos es la primera causa de demandas en anestesia. Y aquí no le ha pasado, ¿no? Que posterior al delivery y el bebé, posterior a la anestesia neuroaxial, si el paciente presenta cefalea, los colegas no anestesiólogos asumen automáticamente que esta cefalea se debe al acto anestésico, no siendo necesariamente esto totalmente verdadero. Como les mencionaba anteriormente, se hizo un estudio de 27.064 pacientes sometidas a anestesia neuroaxial. De esta cantidad de pacientes, 142 tuvieron punción dural accidental y 8 presentaron cefalea postpunción dural atípica. ¿Qué significa que sea atípica? Que realmente la cefalea empeora cuando el paciente está en decúbito dorsal. Esto según una revisión de la anestesia, de la revista Anestesia del 2014. Ahora, ¿cuáles son las causas de cefalea post-delivery del bebé? A la cabeza está el estrés, la migraña. Como segundo punto se encuentra la preeclampsia o eclampsia. En tercer lugar tenemos la punción dural. Posteriormente los niveles bajos de cafeína, el dolor y la lactancia materna. Entonces, es importante señalar que no toda paciente que presenta cefalea post-delivery, post haber sido sometida a anestesia neuroaxial, la cefalea se va a deber exclusivamente a una cefalea postpunción dural. Como demuestra este estudio, donde se tomaron 95 pacientes que presentaron cefalea posterior a las 24 horas del delivery, esto entre un periodo del 2000 y 2005. Y que demuestra que la tensión y la migraña constituyen aproximadamente la mitad de los casos. Posteriormente tenemos la preeclampsia y eclampsia con un respetable 24% y por último la cefalea postpunción dural con un 16%. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la cefalea postpunción dural? Acá no se trata de conceptualizar, vamos a hacerlo corto. Entonces es principalmente debido a la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Hay estudios de imágenes en la resonancia magnética nuclear donde demuestran que la cefalea está más asociada
a una distribución rostral de la colección del hematoma. Ojo, no limitándose solamente al lugar de punción. Podemos tener alteraciones visuales por disfunción de los músculos extraoculares, principalmente el cuarto par. Podría estar también implicado el sexto y el tercero debido a la atracción de las raíces nerviosas. Entonces acá les voy a presentar una diapositiva donde quiero que vean cómo es la relación anatómica entre la salida del sexto par y el hueso temporal. Es aproximadamente en 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que hay un escape de líquido cefalorraquídeo, los componentes intracraneales se van a desplazar caudalmente. Esto acá va a producir una tracción ligera y este es el origen de la fisiopatología de la cefalea postpunción dural con respecto a sus síntomas visuales. También tenemos una afección del octavo par y hay que recordar que el oído interno va a estar conectado al espacio subaracnoideo mediante el acueducto coclear. Entonces, al haber una pérdida de líquido, el líquido de la perilinfa del oído interno se va a ir al espacio subaracnoideo. Esto puede producir un hidrops y alteraciones de la audición. Si bien es cierto, las implicancias clínicas no son significativas, es básicamente porque el tipo de sonido que toma es de baja frecuencia, sin alterar los sonidos de alta frecuencia. Eso también viene asociado a un estudio que se realizó aproximadamente en 60 mujeres en un periodo de 6 años, que tuvieron un accidente o una punción dural accidental, tratadas con un parche hemático, teniendo un asesoramiento de 2 a 5 años después. Entonces, la cefalea postpunción dural, ¿es algo que nosotros debemos tomar tan a la ligera? No. Ahora, sobre la incidencia, la Sociedad Obstétrica de Anestesia Obstétrica y Neonatología realizó un proyecto que se llama SCORE. En este proyecto SCORE, más o menos 30 instituciones participaron en la misma. Y se observó que de 237.437 anestesias neuroaxiales, 1.647 de estas presentaron cefalea postpunción dural. De este universo de 1.647, aproximadamente el 55% presentaron cefalea postpunción dural que necesitaron parche hemático. Y de estas 917 que fueron sometidas al parche hemático, 10%, es decir, 98, requirieron una segunda dosis. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Que si un paciente desarrolla cefalea luego de la anestesia epidural, podría requerir un parche hemático. Y ahí no termina la conclusión de este estudio, sino que después de la primera dosis de parche hemático, esta misma población, el 10%, podría requerir una segunda dosis. Y este es el estudio. Ahora, lo que conversábamos anteriormente, ¿es benigna la cefalea postpunción dural? Bueno, hay 2 estudios a largo plazo que se realizaron. De un universo de 40 pacientes que tuvieron su punción dural accidental y fueron seguidas telefónicamente de 12 a 24 meses, se reportaron que 28% tuvieron cefalea crónica. Cefalea crónica la definimos mayor de 6 meses. 5 de 25 pacientes que tuvieron el parche hemático tuvieron cefalea hasta 1 año después, comparados a los que no recibieron, que fueron 6 de estos 15 pacientes quienes tuvieron mayor incidencia, los que no tuvieron mayor incidencia de cefalea crónica, aquellos que no recibieron el parche epidural. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos y por qué es importante este tema en la anestesia obstétrica? Pacientes jóvenes y mujeres. Esos son los criterios de inclusión. ¿Y quiénes cumplen estos criterios de inclusión? Las gestantes. ¿Y cuándo vemos gestantes? Prácticamente todos los días en nuestra práctica diaria. Ahora, tenemos también factores de riesgo, factores protectores. Entonces vamos a tocar el tema de la obesidad. La obesidad no ha demostrado ser principalmente un factor protector. Sin embargo, todos los estudios sobre la obesidad refieren que
no aumenta el riesgo de desarrollar una cefalea postpunción dural. Y acá tenemos dos estudios, ¿no? Uno con 99 pacientes y otro con 1.320. Les menciono uno de aquellos. El del 99 pacientes demuestra que estas pacientes sometidas a punciones durales accidentales, quienes tenían un índice de masa corporal mayor a 30, presentaron cefalea postpunción dural en 25%, versus aquellas que eran menor a 30 y presentaron mayor incidencia de cefalea postpunción dural. Ahora, si bien es cierto, la obesidad no ha demostrado ser un factor protector, lo que sí ha demostrado ser un factor protector es la cesárea. Se realiza un estudio de 33 pacientes con punción dural accidental. De estos 33 pacientes, 23 pujaron en la segunda mitad y 10 pacientes fueron sometidas a cesárea antes de que lleguen a la segunda fase de parto. Entonces, el grupo control, que es el grupo de la cesárea, una paciente de las 10 presentó cefalea postpunción dural y requirió parche hemático, a diferencia del grupo vaginal, donde 16 desarrollaron la cefalea postpunción dural y de estas 16, 13 requirieron el parche hemático. El parto por cesárea, por tanto, es un factor protector para la cefalea postpunción dural. Sobre las técnicas de pérdida de resistencia, sí, el aire con respecto al uso de suero fisiológico podría darnos mayor incidencia de cefalea postpunción dural indiferente a la intensidad del mismo o no. Esta diferencia se puede observar y ser clínicamente significativa dentro de las 24 horas. ¿Por qué? Porque el aire es más difuso y no depende de la posición. Ahora, una vez que tenemos una punción dural accidental, ¿podemos prevenir el desarrollo de la cefalea? Al momento no hay un tratamiento preventivo aceptado universalmente para el tratamiento de la cefalea postpunción dural, pero es un tema bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tenemos algunos métodos propuestos para la prevención: un parche hemático profiláctico, el posicionamiento de un catéter intratecal o una reposición del catéter epidural en otro espacio. Entonces presentan un estudio de 116 pacientes con punción dural accidental. De estas acá, 60 recibieron un parche profiláctico y 56 un terapéutico. ¿Qué es lo que observaron en este estudio? En el grupo profiláctico se indica un parche hemático de 15 a 20 mililitros de sangre. Y se observa que en el grupo profiláctico la cefalea postpunción dural es de 18.3%, a diferencia del grupo terapéutico que presenta cefalea postpunción dural en un 79.6%. De estas, ¿quiénes requirieron una segunda dosis? En el grupo profiláctico, 6 pacientes requirieron una segunda dosis y en el grupo terapéutico 36 pacientes requirieron una segunda dosis. La diferencia fue bastante amplia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay riesgo de colocar un parche epidural en todos los pacientes en quien se coloca sangre epidural, incluso en los que no desarrollaron la cefalea, principalmente en las infecciones. Hay que considerar un parche profiláctico en aquellas quienes se ha tenido dificultad en la colocación del catéter. Y si la colocación del catéter de repente no ha sido tan dificultosa, de repente podríamos esperar a tratar la cefalea más que someterlo a un parche hemático. Otro de los métodos que se utiliza para la prevención de la cefalea postpunción dural es el uso de morfina epidural. Se ha demostrado que sí es útil. Se realiza un estudio prospectivo, doble ciego, randomizado, aleatorio, y que comparan 25 pacientes que fueron sometidas a punciones durales accidentales. En una se coloca 10 cc de suero fisiológico y en otra se coloca 3 miligramos de morfina en 2 dosis cada 24 horas. ¿Qué fue lo que se observa? Que la incidencia de cefalea es distinta. 48% de los pacientes en el grupo de suero fisiológico presentaron cefalea postpunción dural,
a diferencia de un 25% de pacientes en el grupo de la morfina. Entonces sí, el uso de morfina epidural para detección de presión respiratoria hay que tener en cuenta que debemos monitorizar a la paciente al menos 24 horas posterior a la administración de la droga. ¿Qué quiere decir eso? Que el discharge, el alta del paciente podría verse demorada y aumentar también los costos hospitalarios, algo que hay que tener en cuenta también, sobre todo si la paciente es pagante. Ahora, existen también otras opciones que se presentan como la colocación del catéter intratecal y realizan un estudio retrospectivo en 115 pacientes comparando 3 grupos. En el primer grupo, ¿qué es lo que hacen? Resitúan el catéter epidural en otro espacio. En el grupo B, retiran el catéter epidural intratecal, una vez realizado el delivery del bebé. Y en el grupo C, retiran el catéter intratecal a las 24 horas post-delivery. ¿Qué es lo que se observa? Que el uso del parche hemático para tratar la cefalea post-punción dural es mayor en el grupo A, 46.9% de los pacientes. El grupo B presenta un 31% de cefalea post-punción dural tratada con parche hemático y el grupo C solamente 3% de los pacientes. Si bien es cierto, no es nada absoluto, pero sí hay estudios que podrían darle fuerza al uso de un catéter intratecal. Ahora, ¿qué tan seguro es? Riesgo-beneficio, eso está todavía por discutir. Dentro del tratamiento de cefalea post-punción dural tenemos varias opciones. Una que es la terapia conservadora, como la hidratación, el descanso, la posición prona y la presión abdominal, ¿no? ¿Qué es lo que puede servir de acá? De repente la presión abdominal con una faja que podría disminuir la presencia de cefalea. Dentro del tratamiento médico tenemos la cafeína, que es bien tolerada. Como lo recomienda, de 300 a 500 miligramos vía oral, y si es que no tenemos en el mercado, de repente de 2 a 4 tazas de café diariamente, el té de la misma manera y la aminofilina. También tenemos para bloquear el eje hipófisis pituitaria con la concitropina, que en el mercado no lo he visto aún. Y otro tratamiento que podríamos seguir podría ser de repente con gabapentina, pregabalina, que podrían ir bastante bien a nuestros pacientes y ayudar a una terapia conjunta. Dentro de las terapias invasivas, tenemos, como les mencionaba, las inyecciones epidurales, ya sea de solución salina, hidroxitil starch o fibrina, o también el parche hemático. Pero realmente sopesan, ¿no? Finalmente el parche hemático va a durar más tiempo con respecto a su mantenimiento y va a ser más efectivo. Entonces es finalmente lo que dentro de estas terapias invasivas lo que se recomienda. Y lo que les mencionaba, ¿no? Inyecciones epidurales de morfina y de dexametasona. La dexametasona no ha tenido beneficio, se están haciendo estudios con la hidrocortisona, pero la morfina sí disminuye la necesidad de analgésicos y sí disminuye la necesidad de parche hemático. Otras categorías que también se toman en cuenta es el bloqueo del nervio occipital, la acupuntura y el bloqueo del nervio esfenopalatino, que ahora está bastante en boga. Y es intranasal, no es tan invasivo. Entonces, ¿qué es el ganglio esfenopalativo? Finalmente es una estructura neuronal extracraneal que está localizada en la fosa pterigopalatina. Tiene un componente tanto simpático como parasimpático y sobre todo que el acceso puede ser transcutáneo o transnasal. Al momento es recomendado como primera línea porque es menos invasivo y con tasa de éxito razonable. Se estudian 32 pacientes y de estos pacientes 69% que tenía punción dural accidental no requirieron un parche hemático. Y acá está el procedimiento, que realmente es con un algodón largo en la fosa nasal, con lidocaína al 5%, dejándolo más o menos por 10 minutos, teniendo unos resultados bastante aceptables. El parche hemático, como ya lo hemos practicado, imagino varios de nosotros anteriormente, es con sangre autóloga de 15 a 20 cc.
¿Cuál es el mecanismo? Que aumenta la presión en la columna lumbar comprimiendo el espacio tecal y translocando la salida del líquido cefalorraquídeo, principalmente mecánico. Y el efecto mantenimiento del parche hemático es principalmente por el coágulo. ¿Cuánto poner? ¿Por qué poner 20 y por qué no poner 15 o por qué no poner 30? Principalmente porque comparan estos tres grupos, ¿no? Y se nota que la mejora completa de la cefalea postpunción es con un volumen de 20 cc, mejorando aproximadamente el 32%. Hay que tener en cuenta, eso sí, que si hay dolor lumbar a la inyección, deberíamos limitar el volumen de inyección. ¿Qué es lo que va a hacer el parche hemático? Va a mejorar las alteraciones visuales acompañadas al cuarto y sexto nervio craneal, va a mejorar la sintomatología del octavo nervio, va a disminuir el riesgo de cefalea crónica, pero no lo elimina. Y hay que tener en cuenta que, como les mencioné en el proyecto SCORE, el 10% de los pacientes sometidos a parche hemático podrían necesitar una segunda dosis del mismo. ¿Qué complicaciones podemos tener? La más frecuente es el dolor lumbar severo. Podemos también tener radiculopatía por respuesta inflamatoria en el espacio epidural y compresión de las raíces nerviosas. Aracnoiditis crónica es raro, pero existe. Dolor de pierna, anormalidades neurológicas en las mismas, dolor lumbar, cambios en la resonancia magnética nuclear. Es un cuadro severo, pero si finalmente se trata a tiempo, puede tener un buen outcome. Y el hematoma epidural, que puede requerir cirugía de urgencias. ¿Cuáles son los componentes en el manejo de una punción dural accidental, no de una cefalea? Hay que seguir a las pacientes, no hay que dejarlas abandonadas a su suerte. Seguir a las pacientes, luego el delivery y el tiempo en que se queden en el hospital. Proveer un número, porque muchas veces le pueden dar el alta al paciente y presentar la cefalea posterior a la alta del paciente. Entonces hay que darle un número y si las pacientes presentan alguna cefalea, entonces que llamen a ese teléfono. Seguir las indicaciones. Seguir a las pacientes que presentan la cefalea posterior a una punción dural accidental y si sus actividades diarias se ven limitadas, ofrecer el parche hemático. Y como les mencioné, no utilizar volúmenes mayor a 20. Bueno, es un tema bastante amplio que para en constante dinámica, pero interesante con respecto a su manejo. Así que espero que haya servido para darles una buena perspectiva de su manejo de cefalea postpunción dural y punción dural accidental. Gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. Por favor, un momento para que pueda quedarse abiertas las preguntas de los participantes del curso. ¿Alguna pregunta de los participantes? Si me permite, doctora Mariana.